Después de ese vistazo a las antigüedades orientales, expuestas en el Museo del Louvre en París, tenemos aquí a un invitado que viene de Medellín, con el cual me encanta conversar. Es Alberto Sierra. A mí me encanta hablar con Alberto Sierra. Tengo que confesarlo, pues sí, además lo confieso así públicamente para que ustedes sepan por qué me engolosino conversando con él como lo vamos a hacer esta noche. Y además, esta vez con un tema concreto. Tiene una exposición que trae él en colaboración con el Museo de Antioquia, que es absolutamente apasionante. Viene, por supuesto, para la sala Luis Ángel Arango. Le ha puesto un título lleno de poesía, a mi juicio. Es un título borgiano, porque se llama Frente al espejo. Esto es puro de Borges, pues, con su obsesión por los espejos, y Alberto resolvió que esto de fotografía tenía que estar con los espejos. ¿Por qué se les ocurrió esto? A ver. Porque era una manera de volver a mirarnos, ¿no? Yo creo que una contribución a la historia es la iconografía de la historia. Nosotros siempre tenemos en la historia textos, pero no nos damos cuenta que los dos últimos siglos, perdón, el 19 y el 18, fueron solamente en el arte del retrato. Los cuadros religiosos del retrato y alguno que otro bodegón. Pero realmente la gente, el arte se perpetuó en lo religioso y en el retrato. Bueno, ¿y ustedes cómo cogieron el camino del retrato? Porque esto había que empezar a jalar un hilo, como el hilo de la Triana, pues. Bueno, me puse a fijar en los archivos del Museo de Antioquia y había muchísimos retratos. Y entonces dije yo, bueno, con base a esto hacemos una exhibición. Pero yo soy muy de buenas. Me encontré con Juan Luis Mejía. No, pues. Y Juan Luis Mejía y Gustavo Vives. Son dos investigadores excepcionales. Me dijeron, tenemos el guión. Entonces empezaron a contarme una historia en la cual yo me fui a recorrer los pueblos con base a ese guión, ¿no? Uy, qué delicia. Pero fuimos a todas partes. ¿Y el guión era buscar los retratos desde qué época? Desde la colonia. Uy, es decir, la colonia antioqueña es más bien pobre, pero Santa Fe de Antioquia y Río Negro y Marinilla aportan cosas. Pero un momentico, Alberto. ¿Había retratistas, buenos retratistas en la época? En la época sí había buenos retratistas. Sucedía lo siguiente, es decir, si había que implantar la iconografía religiosa, sí, cuando alguien era muy poderoso en el pueblo, la única manera de retratarse era con Dios, ¿no? Se estaba vendiendo la idea bueno, de la eran religión. votos, ¿no? No, votos también hay algunos. Cuando sí, se recibe un favor, había votos. Pero cuando contribuían, por ejemplo, regalaban el sagrario de la iglesia, como los hermanos Mejía en Río Negro, entonces se pintaban los dos al lado del retrato. O, por ejemplo, no. ¿El sagrario en la mitad y ellos a los dos lados? Ellos dos a los lados, no puede como ser. los hermanos Mejía. Sí. Hay una señora Jaramillo de Gaviria, quien se enfermó y se alivió gracias a la Virgen de Chiquinquirá. Entonces, obviamente, es de los pocos exvotos que hay en Colombia. Es ella en la cama y la Virgen de Chiquinquirá al lado. Y el esposo arrodillado en la parte de abajo. Bueno, pero esto era un cuadro con todas las de la ley, gigantesco. Todos. Descriptivos completamente. ¿Existen los nombres de los pintores? En muchos casos sí, en otros no. Sobre todo que los pintores obviamente no era la gran profesión, sino que la profesión claro que trabajaba era para la iglesia y para los más ricos, ¿no? Hay una parte, empieza el retrato civil, muy interesante, pero yo creo que lo más apasionante de todo es el siglo XIX con los primitivos antioqueños. Hay una casta, dijeron, no sé cómo decir, una raza, que va colonizando Antioquia, el viejo Caldas, y empieza a estabilizarse. Esa estabilización le permite tener retratos, mandar a que pintores les hagan retratos para perpetuarse. Hay unos de ellos curiosísimos, como los Palomino. Es el papá y 3 hijos. ¿Todos pintaban? Todos pintaban. Y es muy difícil descubrió un dato de distinguirlo uno de otro. Ellos llegaban inclusive a ofrecer servicios por los periódicos. El siglo pasado está lleno de avisos de periódicos. Hago retratos, hago retratos. ¿Y qué ofrecían especial? ¿Qué ofrecían? No, de todo, pintura al óleo. Entonces ofrecían, por ejemplo, como buenos paisas, ofrecían inclusive los precios, ¿no? ¿Y qué decían? Los palominos decían, por ejemplo, un retrato sin parecerse a 5 pesos. Con aire de familia 8, igualito a 10. No puede ser cierto. Pero entonces toda esta cosa, además se les agotaba muy rápido los clientes del pueblo. Auténtico cuento de paisas es ese. Los clientes del pueblo se les agotaban, entonces iban a otro pueblo. Entonces uno puede hacer recorrido como lo hicimos. Hicimos una vuelta a Antioquia buscando retratos. Un momentico. ¿Qué materiales empleaban para que hayan perdurado hasta ahora esos cuadros? No, Tenían que ser muy buenos, ¿no? Pinturas al óleo y pastel y lápiz y común y corriente. Pero se conservan hasta ahora, Sí, Alberto, se conservan en buen perfecto. estado. Ahora, la gente los despreció mucho tiempo y buscamos en todas partes, ¿no? Y encontramos bellezas de cosas, bellezas. Bueno, pero un momentico. Por ejemplo, nosotros tenemos de la campaña libertadora a Espinosa pintando. Sí. Por ¿No es ejemplo, cierto? de Espinosa tenemos 2 Bolívar en Antioquia, uno en Santa Fe y otro en Río Negro. Y Bolívar, me pareció muy curioso el dato que daba el maestro Roda, que vio la exhibición, que
decía que Bolívar había que implantar la iconografía nueva del poder. Ya no eran los virreyes, ya eran estos señores, los guerrilleros que ganaron. Ellos eran los guerreros. Entonces, ese nuevo guerrero era un hombre de bigote, un moreno de vestido rojo. Ese era Bolívar. Bolívar, ¿no? Muy bien. Claro. Entonces, luego ya lo sacralizan. Entonces, ya, por ejemplo, Manuel Dositeo Carvajal manda una serie de grabados de los próceres. Entonces, cuando llegan a la provincia los próceres, los pintores primitivistas los pintan e interpretan para los consejos municipales y son bellísimos. ¿Y tienen algo que ver? No, entonces No eran por ejemplo, inventados por hay ellos. 6 versiones de Bolívar con base a una de Dositeo, por ejemplo. Entonces, Bolívar negro, Bolívar blanco, Bolívar con más crespos, Bolívar adornado de pájaros, Bolívar. Eso es precioso, precioso. Pero qué maravilla que ustedes se han puesto a hacer esa investigación y hayan logrado lo que lograron. ¿Cuántos retratos alcanzaron a recuperar, a recolectar? Alrededor de unos 350. Qué bárbaro. Y hay toda una cronología en ese guión que hizo Juan Luis, muy especial. Es decir, Beatriz González estuvo en la exposición mirando en el Medellín y era impresionada con el siglo XIX y decía, qué tristeza que apareció Cano, ¿no? Pero dice, porque de pronto aprendimos a pintar. Sí, claro. Y lo que llevábamos No, después era vienen los retratos de Cano y de Pedronel. Sí, viene Cano, Peronel, Sí, sí. Débora, Sí, claro. Eladio Vélez, maravilloso. Y tenemos en la exhibición una parte muy interesante que es la democratización del retrato, es decir, la tarjeta de visita con Gaviria y con Wilson Restrepo y el retrato, y hacemos una sala especial con Benjamín de la Calle y Melitón Rodríguez. El uno que retrató la alta clase antioqueña y el otro que estuvo viviendo en el barrio de Guayaquil, que era el gran comercio, Sí, donde claro. llegaba el tren, y entonces empezó siendo desechado socialmente, pero a retratar a toda la gente pobre, la que llegaba, los descalzos. Es muy lindo porque uno ve, por ejemplo, retratos donde él siempre mueve un arreglo floral. Ese arreglo floral lo coloca en los pies porque la persona está descalza. Tapar que está descansa, Sí. qué maravilla. Entonces, o les presta zapatos, o en fin, es dramático, pero es una belleza, es No, poético. y las prestadas de vestidos y las decoraciones Sí, detrás eso son es bellísimas. maravilloso, maravilloso. Es decir, cuando hace unos balcones falsos y un montón de cosas maravillosas. Bueno, hacemos toda una evolución de esto hasta llegar pues, a Débora, a Carlos Correa, a Rafael Sáenz, que retrató a todas las alumnas, las más bonitas de Medellín. Eso es divertido porque hay unos 40 retratos de toda la moda en 30 años. A las alumnas más bonitas, entonces las iba guardando. No. Bueno, está luego el gran retratista, que sería el Fernando Botero, con su exvoto agradeciendo haberse ganado la Bienal de Coltejer. El primer nombre en textiles, obviamente, lo pone en el texto. Pone además. Ahí. Coltejer, el primer nombre en Sí, textil. entonces él es una figura pequeñita al lado de una gran ¿De virgen. quién es ese cuadro? De Fernando Botero. No, pero ¿de quién es? Es del Museo de Antioquia, que Ah, es del tiene Museo la de mejor Antioquia. colección que hay. No, yo sé, la mejor colección de Botero. Botero. ¿Y cuál otro tienen de retratos de él? Del retrato de la esposa de Cecilia, De el Cecilia. retrato de Pedrito. Cecilia Zambrano, sí. Sí, y el retrato de Rosita. Hay otra cosa interesante ahí, era que yo no sabía de cierta forma cómo rematar esa gran exhibición, porque había oficio de retratista y ahora alguien hace retrato de vez en cuando, entonces no merecía estar. Claro. Entonces yo creo que conceptualmente el artista más interesante en Antioquia ahora en el retrato es Óscar Jaramillo, porque Óscar Jaramillo vuelve al pueblo común y corriente, vuelve al lumpen, a la Loco como una ciudad, cabra. al deterioro. Eso es maravilloso. Y un artista que me representó todo el hecho conceptual de los 70s y 80s, que es Juan Camilo Uribe, que se hace un autorretrato parlante, que es, él se mete dentro de una mesa con 2 espejos entre las patas, ¿no? y él no se ve. Entonces se ve en la cabeza del solo en un charol. Bueno, ¿no pueden entrar sus santos dentro de los retratos, los santos de él? Sí, Claro. es que es San Juan Evangelista. Claro. San Juan Bautista. Bueno, sí, San Juan Bautista es la cabeza de San Juan Sí. Bautista. Hay especialmente, por ejemplo, todos los retratos de Cano, que él se quejaba de que fueran hechos con base a retratos, a fotografías, ¿no? Siempre era gente muerta. Entonces decía que el retrato, a él no le gustaba hacerlo así, sino por necesidad. Que a un pobre hombre moría, le mandaban a hacer el retrato con mucho afecto. Pero él tenía que meterse en la vida de ese pobre señor que estaba retratado para que quedara parecido. Se demoraba 6 meses y ya lo querían menos los familiares y era más difícil que le pagaran. Ay, no puede ser. Esas son unas historias absolutamente bellas. No, un momentico, Alberto. Es que yo lo que pienso es que después de esto, de esta maravilla de exposición, de esta maravilla de catálogo, ¿por qué no hacen el libro? El libreto de que está hablando. Ahí estamos bregando, coqueteándole a varias empresas a ver si A ver si hacemos hacemos algo. un libro. Porque realmente es maravilloso. Pero es que hacer un libro contando el cuento de todos. El cuento de los distintos precios depende de lo caros, de lo parecido que estuviera el difunto. Una cosa impresionante en Antioquia que está sucediendo es que las casas de la cultura están muy bien tenidas. Entonces llegamos y siempre teníamos material, ¿no? Sí. Entonces todo el mundo rescatando sus valores, Es verdad. todo el mundo buscando una cantidad de cosas. Hay unas fisonomías antioqueñas de Sonsón, de Marinilla, Sí, de Río Negro, hay cosas bellísimas. de todo lo que es el suroeste antioqueño, Sí, por ejemplo, Jardín, Ciudad Bolívar, precios. En todo eso fue donde se metió usted de Claro, cabeza. claro, todos. Y Claro Alberto. que hicimos unos paseos deliciosos de fin de semana No, también. mira, es decir, esa parte no me la empieza a contar todavía, porque entonces tenemos otro programa, ese programa ya es un programa de recreo,
como Sí. diría Juan Gosaín, de manera que suspendamos en esta parte. Bueno, Pero perfecto. qué maravilloso, ¿no? Qué maravillosas las historias, qué maravilloso todo lo que hay detrás de esta exposición de la Luis Ángel Arango. Pero lo único que tenemos que rogarle al director de Colcultura en la actualidad y a Alberto, que se sienten un ratico y hagan un libro y cuenten todo el cuento. Claro que sí, ojalá que le hagan caso. Este y el del recreo que no estamos contando todavía. Bueno, perfecto. Gracias, Alberto. Bueno, muchas Y ya gracias. saben, están invitados a ver la exposición de retratos frente al espejo en la Luis Ángel Arango hasta el mes de mayo. Tienen tiempo para ir a ver a cualquier buen día. El correo